Buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Soy Sánchez Estrada Ángel Isaac, estudiante de la Facultad de Ingeniería, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, UNAM. Mi proyecto se llama Interfaz Gráfica, que va dirigido a la creación de una calculadora como programa para el sistema operativo Windows 10. El nombre de mi profesor es Maestro Marco Antonio Martínez Quintana, encargado de la materia Estructura de Datos y Algoritmos 1 del semestre 2021-2, y la fecha de elaboración de este documento es el 6 de agosto del 2021. Para comenzar, quiero dar una pequeña introducción diciendo que la tecnología va creciendo exponencialmente día con día, y esto se puede notar cuando vamos por la calle y podemos ver a muchas personas con un dispositivo electrónico que se puede conectar a internet. Esto nos da información o aplicaciones que están en nuestras manos básicamente. Por ejemplo, ya en nuestro teléfono tenemos calculadora o tenemos varios juegos, y esto es una interfaz gráfica. Aquí quiero llegar con la interfaz gráfica, pues que esto nos brinda una sencilla visualización de algún código para comunicarnos entre yo, una persona, y el sistema operativo de una computadora. Por eso se creó este proyecto con esa finalidad. Ahora, quiero dar una descripción general del proyecto, el cual el proyecto fue desarrollado con un propósito de observar los procesos necesarios para la codificación de interfaces gráficas en una forma de programas para computadora. Lo antes mencionado tiene como un objetivo particular el poder evaluar los alcances que tienen estas interfaces gráficas, de modo de ser capaz de desarrollar programas más complejos posteriormente, guiándome de las limitantes que tiene este lenguaje para las interfaces gráficas. El lenguaje utilizado va a ser Python, porque el lenguaje es un lenguaje flexible y es capaz de ejecutar, codificar y presentar cualquier o casi cualquier solución a problemáticas del mundo. Dicho lo anterior, el programa lo hago con fines públicos para cualquier persona que desee aprender cómo desarrollar una interfaz gráfica. Y bueno, yo sé que el fines públicos se puede monetizar. No tengo intenciones de monetizar con publicaciones o anuncios, pero si tuviera alguna necesidad de vender este proyecto tal cual, con actualización de código, el código, la documentación y este video que se está grabando, cobraría 2,000 pesos. Bueno, aquí quiero recalcar una gran importancia de los algoritmos, porque aquí nos muestra, por ejemplo, una problemática. La problemática que planteamos es la ejecución funcional de una interfaz gráfica que funcione en el sistema operativo Windows 10. O sea, tiene que ser una ejecución de la interfaz gráfica, pero aparte que funcione en el sistema operativo Windows 10. Las restricciones que tuve para esto fue la falta de conocimiento, ya que a pesar de que haya tomado cursos, eh, se me sigue dificultando en algunos aspectos el entender el funcionamiento del código, pero gracias a que ya había tenido experiencia en HTML y CSS, pues se me facilitó más, porque lo único que cambia son la sintaxis y las funciones que se ocupan. Entonces ya llevaba un punto ganado. Los datos de entrada para esta problemática va a ser una cadena de caracteres, y aquí estoy orientando el proyecto hacia una calculadora. Entonces lo que se va a ingresar va a ser una cadena de caracteres, y ahorita vamos a ver por qué digo cadena de caracteres. Y después se va a mostrar la respuesta correcta de la operación ingresada también como una cadena de caracteres. Primero ejecutaríamos el programa. Esto ya sería el algoritmo, que serían los pasos a seguir tal cual, teniendo un lenguaje más natural, más humano, se podría decir, así como si estuviéramos platicando con otra persona. Primero empezaríamos a ejecutar el programa. Si el programa ejecuta, empezaría
a mostrar primero la ventana donde se va a incluir todos los componentes de la interfaz. Primero se muestra un cuadro blanco donde va a escribirse la cadena de caracteres. Después los botones AC, paréntesis izquierdo, paréntesis derecha y división. Después 7, 8, 9 y multiplicación. Después 4, 5, 6 y el más. Después 1, 2, 3 menos, 0 punto igual. Y si se muestra todo correctamente podríamos avanzar. Si no, volveríamos a ejecutar el programa hasta que se muestre bien. El 3 sería cliquear la operación. Y ahorita digo, van a ver por qué digo cliquear. Igual se puede escribir por el teclado, pero es mejor cliquearlo porque eso es lo que hace la función. Y ahorita vamos a ver el código. Después resolvería la operación. Se mostraría en pantalla el resultado. Y si el resultado es correcto, pues no, nosotros nos diríamos, quiero realizar otra operación o no. Si deseamos realizar otra operación, volveríamos a clicar la operación, se resolvería y mostraría en pantalla. Hasta que ya no queramos hacer este ciclo, pues ya diríamos terminar el programa dando clic en la tache de la esquina superior derecha y avanzando al punto 5. ¿Por qué dice clic derecha? Bueno, a ver. Ahorita se los muestro, pero primero el diagrama de flujo es básicamente lo mismo, pero aquí se muestra más gráficamente, porque miren, aquí dice no, se va a volver a ejecutar. Carga bien el programa, no, pues se vuelve a ejecutar. Que también no. Realizó la operación correctamente, no, pues volvemos a ejecutar. Se vuelve a mostrar la interfaz y ya, aquí igual, miren, aquí dice cliquear la operación a resolver. Se resuelve, muestra en pantalla, se realizó la operación, sí, pues desea realizar otra operación, si no, apretar el botón AC para limpiar pantalla y después volver a ejecutar la operación y hacer los mismos pasos hasta que ya no queramos, es que vamos a salir. El pseudocódigo es lo mismo. Y acá les quiero mostrar, todo esto es el código fuente que ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Y aquí, miren, esta es la interfaz gráfica, como se va a ver, y ahorita lo vamos a observar. Aquí, por ejemplo, este es el funcionamiento básico. 7 por 7, 49. 8 más 9, 17. Por 2, 34. 5 por 5, 25. Y 2 por 8, 16. 41 entre 2, 20.5. Y para finalizar el programa, esquina superior derecha, cerrar programa. Ahorita vamos a pasar estas tablas. Vamos a ver el código. Hola, vamos a ver ahora sí el código fuente. Bueno, primero comenzando, estos son comentarios, no afecten nada del código. Estos se ponen con 3 comillas al principio y 3 comillas al final. A mí, en este primer comentario, que sería un comentario de varias líneas, me gusta poner el título de lo que se trata el código, el programador, que sería su servidor, el país de origen del código, que sería México, la versión del código, que es 1, y el sistema operativo donde se creó, Windows 10, la versión de Python que se está utilizando, que es la 3.6 con 64 bits, que es la más actual, y la última modificación que fue hace 2 días, que es el 10 del 08, ahorita estamos a 12 del 08 del 2021. Ok, vamos a hablar sobre los módulos. Aquí los módulos pueden variar, puede haber muchos. Lo que integra un módulo son métodos. Aquí estoy diciendo que, bueno, pueden aparecer, por ejemplo, aquí, from Tkinder import. Esto aquí puedes poner cualquier método que vayas a ocupar en específico, o nada más puede aparecer import Tkinder. Pero aquí estoy diciendo Tkinder importar todo. Así es como se diría en un lenguaje más natural, ¿ok? Entonces, con este Tkinder voy a poder crear una ventana. ¿Qué hace una ventana? Por ejemplo, vamos a correr el código. Bueno, aquí ya lo corrió automáticamente, pero vamos ok, si se dan cuenta, así se ve el programa y bueno, todo esto es lo que ahorita vamos a definir, pero en sí, la ventana sería lo de atrás. Podemos verlo si quieren, vamos a comentar esto.
con igual, como les decía, comillas. 3 comillas, vamos a cortar esto, como me las ponen automático, como tengo una extensión que hace eso, pues hasta aquí, hasta la, perdón, vamos a, hasta aquí porque miren, esta ventana.mylog va a reconocer todo lo que suceda desde aquí hasta acá, ¿ok? Entonces, vamos a correr el código. Quiero enseñarles esto, pero primero ok, vamos a ver cómo podríamos ejecutar desde terminal. Aquí tendríamos que ir a el, el lugar donde se ubica su código. Entonces, por ejemplo, el mío es, ya tengo user Ángel, que es mi computadora. Entonces, para yo ir al escritorio, necesito ir a OneDrive primero. ¿Cómo podemos ver eso? Con dir y me va a mostrar todos los archivos que tengo aquí, pero vamos a ocupar estos. Mira, dice OneDrive, escritorio, códigos, proyectos y proyecto uno a donde tenemos que. Entonces, ¿cómo vamos a manejarnos? Entonces, cd y vamos a poner OneDrive. Autocompletamos con tabulación, ¿ok? Entonces, de escritorio, después de código, limpiamos pantalla con CLS y volvemos a poner un div para ver dónde estamos. Vamos a ir a proyectos, entonces de proyectos, mm, limpiamos otra vez y después un dir para ver dónde estamos, ¿ok? Un cd para irnos a alguna dirección, proyecto 1, ¿ok? Ahí está. Ya estamos en la librería. Vamos a ver qué hay. Si se dan cuenta, tengo el código y la documentación del proyecto, como ya la que ahorita estábamos viendo. Entonces vamos a limpiar y de aquí vamos a poner un Python, que es perdón, así Python, tal cual, Python, para que ejecute el programa y vamos a poner el nombre del programa. En este caso, el programa se llama interfaz gráfica. Miren, vamos a poner un div para que vean. Esta interfaz gráfica. Entonces vamos a hacerlo. Ok, vamos a poner un cd interfaz gráfica. A ver, inter, espérenme, es Python, perdón. Dijimos Python y interfaz gráfica. Python, interfaz gráfica, así se ejecutaría desde terminal. Ahí está, nos aparece lo mismo. Ok. Ah, es que no guardamos, por eso le estoy ejecutando así. Entonces, vamos a cerrar el programa. Ok. Vamos a limpiar pantalla. Y ahora con las flechitas, podemos regresar al tipo lo que metimos a la terminal para estar manejando y no estar escribiendo cada vez el mismo pedazo de texto, en este caso Python, y va a ejecutar que el código de interfaz gráfica. Entonces ya, ahí está, ¿ya ven? Va a aparecer nada más la ventana. Creo que Tkinder. Esta es la ventana, ¿ok? Ya vimos que comentamos, entonces ahora vamos a cerrar esto, vamos a limpiar y ahora vamos a quitar los comentarios para que sigamos explicando el código. Y aquí. Ok. Guardamos. Ahora sí. Y aquí ya, ¿recuerdan con la flechita? Podemos estarnos moviendo entre los comandos que ya pusimos. Ahí está, ya aparecería normalmente. O al final como lo tendríamos. Ok. Vamos a hablar un poquito de los partes de la interfaz. Primero aparecería el título. Ventana, que es la que creamos al principio. Y estamos diciendo que el título en específico va a ser calculadora. Entonces, cuando ejecutamos, bueno, ya que vieron que ya pude ejecutar en terminal, yo tengo una extensión que me ayuda a correr el código sin necesidad de estar escribiendo eso. Entonces, para más rapidez, voy a estar usando esto. Me da la posibilidad de hacerlo desde una terminal, ya ven, y me lo ejecuta sin estar moviendo nada. Nada más apretándole aquí arriba, a la esquina superior derecha, y ahí me da las dos opciones. Entonces,
Aquí ya tenemos el título calculadora. Podríamos modificarlo, por ejemplo, vamos a ponerle nada más un guión y una S, ¿no? Así. Control S de guardar. Aquí se guarda con control S. Vamos a correr código en terminal. Y ahí está, miren, calculadora S. ¿Ok? Entonces cerramos y quitamos la S para que esté originalmente. Entonces, ya, aquí es el tipo de texto. Va a entrar en ventana y va a tener un tipo de letra calibre de tamaño 20. Aquí podremos poner Arial o Times New Roman, etcétera, y el tamaño que quisiéramos para modificarlo. En este caso no lo voy a hacer porque ya es más del formato y ustedes lo pueden hacer. Aquí, eText Write. Aquí dice una forma, o sea, vamos a escribir en pantalla con Write, se escribe en pantalla, se presenta en pantalla, que un cuadro de texto, ¿ok? ¿De qué? De en la columna 0 y en la posición 0, y va a ocupar una posición de 4, y ahorita les vamos a ejecutar el código. Ya estamos, y aquí miren, pan X es lo largo, aquí lo pongo, espacio de los lados, aquí, acá, y pan Y es espacio de arriba y abajo, ¿ok? Ahora, column span 4, o está ocupando 4 espacios, 1, 2, 3, 4, ¿cómo nos damos cuenta? Los botones que tenemos abajo. ¿Qué podemos hacer para notarlo más? Miren, si le ponemos 3, vamos a guardar, ejecutamos, ahora sí, ¿ya ven? Estaba abarcando 3, 1, 2, 3, pero el cuarto, como no lo puede ocupar, lo deja libre. Ahora, vamos a hacerlo más notable poniéndolo en 1, ¿ok? Guardamos. Perdón. Ok, aquí. Ya. Guardar. Y ahora sí ejecutamos. Miren, ¿ya ven? En la posición 1 está marcando y está dejando 3 espacios. Eso es lo que hace column span. Decir cuántos espacios va a ocupar esta parte del código. Nada más es la parte de arriba, recordamos, está normal. Entonces ya tenemos. Este es donde vamos a ingresar los números o la cadena de texto. Aquí, miren, podemos hacerla desde teclado. Ujú. Podemos hacerlas desde teclado 7x7, por ejemplo, y ya le tendremos que dar aquí igual, 49, o desde aquí, miren, 7x7 igual a 49. ¿Ok? Funciona de las dos maneras, aunque aquí es más funcional por estarlo cliqueando por la función que tenemos aquí, miren, clic botón. Eso es lo que hace. Miren, aquí definimos varias funciones. Les voy a explicar un poquito en qué consisten. Aquí, mire, cliquear botón va a poner la posición. Vamos a correr código y lo vamos a ir explicando desde aquí. Click botón. Ok, miren, ¿dónde está click botón? Aquí nos marca click botón. Este lambda nos ayuda a como en una línea de este código, aquí estamos diciendo el botón 1 va a tener, va a ser un botón y se va a presentar en la ventana con el texto 1 y va a tener un tamaño de ancho de 5 y de largo de 2. Aquí el comando que va a utilizar va a ser click button, o sea, el clicker se va a aparecer uno tras otro, por eso dice uno más uno, de que cada vez que estemos clicando se va a estar apareciendo el valor que pongamos. Y por eso dice insert qué, el valor que estamos cliqueando, ¿ok? Está insertando el valor que estamos cliqueando. Y si se dan cuenta, se pone en todos. Aquí es texto, es lo que nos va a cambiar. Miren, por ejemplo, le queremos poner pause. Ajá, pause. Ahí está. Control S guardar. Ejecutamos código. Ah, perdón. A ver. Cerramos primero, ejecutamos código. Runcode. Ya lo ejecutó. Aquí está, miren, pause. ¿Ya ven? Pero va a seguir poniendo uno. ¿Por qué? Porque aquí estamos definiendo que el valor que va a poner uno. Si quisiéramos poner otra cantidad, por ejemplo, 34, guardamos. Primero cerramos el programa antes de ejecutar y volvemos a ejecutar el programa. Ya está aquí. ¿Qué va a pasar? 24 va a escribir 24 varias veces. Entonces, vamos a hacer esto y vamos a cambiar aquí. Por ejemplo, si quisiéramos poner la misma cadena de texto, vamos a poner pause.
¿ok? Si se dan cuenta, puse entre comillas. ¿Por qué? Porque va a ser un texto. No podemos juntar texto con números o números con texto. Es como si dijera, quiero Python más 5. Ok, pero Python tú y yo lo reconocemos como una palabra, ¿ok? Y el 5 es un número. ¿Cómo vamos a juntar una palabra con un número? Ah, pues bueno, definimos la palabra como un número. Entonces sería Python, que es un número, con más 5, que es un número, va a juntar Python 5. ¿Ok? Entonces vamos a verlo. Aquí estoy diciendo que es una tal cual cadena de caracteres, pero en forma de texto. ¿Cómo sabemos? Miren, vamos a correr el código y cuando ponga este pause, ahí está. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle los valores iniciales 1 y aquí 1. Entonces esto va a ser lo que se va a mostrar en pantalla y esto va a ser lo que va a aparecer en la operación, ¿ok? Y lo mismo aparece aquí. Como estos son caracteres, pues escribe entre texto. Aquí se preguntarán por qué hice borrar en lugar de click button. Ah, bueno, si se dan cuenta aquí dice botón borrar. Vamos a reproducir. ¿Qué está diciendo que le corresponde? Es un AC. Ujú, un AC. AC. Aquí está. AC. Hace limpiar pantalla. ¿Qué hace? 7 por 20. Hace limpia. Limpia. Aquí. 8. 8 igual a 64 y limpia. Eso es lo que hace, pero ¿qué es esto? Pues son las funciones que definimos acá arriba. Lo que hace es, ¿qué dice? Del texto ingresado, o sea, del texto que estamos ingresando acá arriba, va a eliminar de cero, de la posición cero, desde aquí hasta acá, hasta terminar, uno por uno, ¿ok? O sea, no, aquí no va a estar sumando como acá arriba, si se dan cuenta, no va a poner ninguna posición, porque lo único que hace es limpiar, ¿ok? Entonces ya. Y aquí, resolvedor, ¿dónde está el resolvedor? Ah, pues en el igual. ¿Y qué es el resolvedor? Pues bueno, eh, Python tiene una función del mismo Python que es ecuación. ¿Qué hace? Pues evalúa una cadena de caracteres para resolverla. Entonces aquí básicamente es ecuación es igual al texto ingresado, por eso dice get, va a agarrar el texto que ingresemos. Entonces, por ejemplo, 7 por 7. Ajá, lo está agarrando. Entonces la ecuación se va a evaluar con la función de Python y esto te va a guardar en la variable resultado. ¿Qué va a ser resultado? Va a insertar el resultado de la posición cero hasta el resultado. Y aquí también, ¿qué hace esto? Del texto eliminar cero a n. Pues haz de cuenta, aquí tenemos la operación. Entonces si le damos igual primero, está primero que eliminar y después mostrar el resultado. Por eso dice insert y delete. Entonces va primero eliminar y después insertar resultado. Ahí está, ¿ya ven? Eliminó y después insertó el 49. Y eso es lo que hace esta función y está definida en la operación. Aquí está en el botón igual, ¿ok? Y no se les pone nada porque pues no le estás dando ningún valor, solo está haciendo una acción, ¿ok? Igual aquí en borrar está haciendo una acción. Aquí sí, valor, si se dan cuenta, click button, aquí en la función lo definimos. Click button, valor, valor, el valor que le demos va a ser lo que se va a mostrar. Por eso se muestra aquí el 7 que por 5 y así, 25, ¿ok? Ahora, esto nada más es para darle formato, pero las posiciones las manejan aquí. Aquí, miren, por ejemplo, dice en la posición 1, todo esto rom, es la posición 1. ¿Cómo sabemos? Esta, miren, aquí ya habíamos definido una. Toda matriz empieza desde cero, entonces cero, columna cero, y ahora acá sigue la uno, 2, en row, 3, 3, ahí está, 4, 4, 5, 5. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso, pone la posición cero, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿En qué columna? Pues estas son las columnas, entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Miren. Aquí estamos diciendo la columna cero, o sea, la primera, pero va a ocupar 4 espacios. Por eso ya no se pone nada más. Ujú. Entonces ahora, acá estamos poniendo que ya. De hecho, aquí le pongo agregar botones a pantalla y qué es lo que se va a mostrar. Esto es lo que lo muestra y este es el formato. ¿Ok? Estoy diciendo la columna cero, después uno, 2, 3. Ahí está.
1, 2, 3. Ahí está. 0, 1, 2, 3. ¿Qué? Borrar, AC, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho y división. Así, igual en todas. 0, 1, 2. Ahora, algo ocurre muy curioso. Aquí ocupamos lo mismo de column span. ¿Se acuerdan que acá arriba estábamos ocupando de que quería que ocupara 4? Pues aquí está ocupando 2. Por eso en esta columna no se define el 1. Si se dan cuenta, es 0, 2, 3. No se define el 1 porque va a ocupar el espacio del 1 el 0. Entonces no se ocupa. Y bueno, ya como dije anteriormente, ventana MyLab va a reconocer todo esto para que se pueda presentar en pantalla. Por eso no lo comentamos cuando quería enseñarles lo de la pantalla. Ahora vamos a pasar con el documento, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, otra vez bienvenidos. Aquí les voy a mostrar unas tablas que son sumamente importantes porque, bueno, en este caso a mí me gusta desglosar la tabla de recursos que necesite como hardware, software y conocimientos. ¿Por qué? Aquí vamos a explicar por qué. El hardware necesita una computadora a fuerzas con acceso a internet y que me permita una instalación de los software libre y que me permita la configuración de diversos programas. Por ejemplo, la configuración que hice en Visual Studio Code y también en el lenguaje Python para que se ejecute automáticamente es lo que necesito básicamente. Software. Necesito que las extensiones de Visual Studio Code para la rapidez, eso de, bueno, ya les mostré cómo es ejecutar desde terminal, que tenemos que estar yendo desde el archivo, después escritorio, después el archivo donde se encuentra, hasta que lleguemos a donde está el código y después poner Python y el nombre del código o como nombramos el código y ya con eso ejecutamos, pero ya acá arriba pues ya vieron que nomás le pongo a eso como play y me da dos opciones, producir en terminal o reproducir el código tal cual. Entonces es una gran ventaja. Después necesito el editor de texto que ya vieron que lo configuré para que se pudiera ver cada parte del código. Un navegador web porque a veces necesitamos o bueno, no necesitamos, pero nos trabamos en alguna parte del código y no sabemos cómo solucionarlo. Muchas veces no existe un igual o algo que se complemente, pero existen algo que se llama código similar, que podemos agarrar alguna parte de código que tiene otro propósito distinto, pero la funcionalidad que necesitamos la implementa. Entonces, eso es importante, por eso se necesita un navegador web. Necesito el paquete de Office, por ejemplo, para hacer el documento, que en este caso ahorita estoy usando Word, y un programa para capturar la pantalla, que es con lo que estoy ahorita grabando el video. Los conocimientos también son muy importantes. ¿Por qué? Porque necesito conocer la sintaxis básica de Python. Esta me la enseñó el profesor Marco Antonio en el curso de Python que nos dio. También los tipos de datos y operaciones que puedo manejar a través de Python, porque no puedo combinar, por ejemplo, un número con un texto, porque pues así funciona Python, pero pues es como si dijera, súmame Python más 5 y tú dices, pero 5 es un número y Python es un texto. Ah, pues entonces haz de cuenta que Python es un número, entonces lo definimos como número. Entonces ya ahora sí, Python que es un número, súmale 5. Entonces ya, Python 5 y ya se suma. Entonces esa es como la explicación más sencilla que les puedo dar. Necesito tener conocimiento sobre las librerías que puedo utilizar. Si se dan cuenta, aquí ocupé Tkinder para ocupar la ventana que nos muestra toda la interfaz gráfica, pero podemos ocupar librerías como el OS, que es el System Operate, para limpiar pantalla cuando no queremos tener interfaces gráficas, sino que reproducir desde terminal, limpia pantalla y ejecuta el texto tal cual como lo pongamos. Y ahora, algunos cursos para ser un Pythonista en las plataformas Coursera, Udemy o YouTube. Muchas veces estos cursos nos ayudan a complementar los aprendizajes aprendidos de otras materias. Y en este caso, pues el profesor nos impartió un curso
que me ayudó mucho, pero aparte yo tomé otros cursos para poder hacer este código y poder ejecutar la calculadora. Quiero destacar que esta calculadora venía en un video, pero yo ya la había hecho antes en un curso, entonces por eso pude explicar tal cual el procedimiento, y para no incurrir en una falacia o en un plagio más bien, cité el video donde muestra básicamente el mismo código, pero él no lo comenta y es algo que yo sí hice para que se pudiera entender, y es algo que se los expliqué ahorita, y eso es muy importante. Aquí, esta tabla de costos también es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que dar cuando nos soliciten algún precio, por cuánto mes es este código, pero también quiero que me documentes y quiero un video explicándolo. Pues dependiendo del tiempo que invierta, siento que es el precio que deberías de dar. En este caso, al ser un código que yo ya sabía, pues cobré 500 por el tiempo, porque tampoco es sencillo el hecho de estar intentando entender el proceso y aparte explicarlo en un documento si es que lo quiere, o un video. Entonces, por eso pongo ese precio. El documento igual, porque vean todas las partes que hemos metido y se tienen que explicar cada una de ellas y por qué estamos decidiendo ese precio, 1200 por el tiempo que necesitamos. ¿Ok? No, es básicamente eso, pero pues aquí explico que incluye algoritmos, solo código, código fuente, una explicación y capturas del funcionamiento, así como una introducción y resumen de lo que contiene el proyecto. Y en el video pues contaría de la explicación tal cual como lo acabamos de hacer sobre el proyecto. Y ahora, bueno, esta es una tabla de costos asociados al proyecto. Esta es sobre los costos propuestos para el desarrollo de código, documento y video. Aquí, igual, cobraría por realizar 500, nada más el código. Ahora, si tuviera que hacer todo lo demás, 2000, que serían los precios que he marcado acá arriba. 2000 por las mismas razones, por tiempo, porque ya me lo sabía, etcétera. Para el público yo quiero que sea gratuito, sinceramente, y lo dije al principio, porque considero que todos los programas o cualquier aplicación que utilicemos se puede monetizar por otros medios como los anuncios, y si alguien me lo realizara, también le pagaría no más de 2000, porque yo sabría cómo hacerlo y sabría más o menos que eso es lo que yo cobraría por hacerlo. Entonces no creo pagar más por lo que yo cobraría por hacerlo. Ahora, mi diagrama de Gantt. También esto es sumamente importante para ver los procesos que llevamos a cabo durante un cierto periodo de tiempo. Aquí miren, diseñar la acción del proyecto. Aquí básicamente expliqué qué iba a hacer, o bueno, qué quería hacer. Después busqué información para complementar lo antes dicho, o sea, empezar a programar, etcétera. Después elegí el método, que sería, quiero ocupar el método con la librería Tkinter, ¿ok? Después diseño de algoritmos del proyecto, también diagramas de flujo, algoritmo y pseudocódigo. Después una codificación del proyecto que me llevó 2 días, porque quería empezar a reevaluar lo aprendido, entonces lo tuve que escribir desde cero para yo poderlo explicar y comentar, porque antes igual nada más había puesto el código, pero como era personal para mí solo, pues no lo comenté, pero ahora que lo iba a exponer, lo comenté porque era para una entrega, y para cualquier entrega o para que otras personas lo vean, sí se necesita comentar para que ellos también lo puedan entender como tú. Después, una prueba de código, que todo funcionara bien, de marcar detalles, que está un poquito más a la derecha que a la izquierda y así. El desarrollo de la documentación, esto que acabo de enseñarles, las tablas, introducción, desarrollo, y la presentación final, que sería esta misma que estamos presentando. ¿Ok? Les adjunto algunos canales. Aquí me falta el del video, que es el que ahorita voy a subir, y mi repositorio donde van a encontrar todos los
códigos utilizados. En conclusión, para este proyecto, pues me gustó mucho la interfaz gráfica. Yo quiero recalcar que el algoritmo y las estructuras de datos son sumamente importantes porque yo no podría hacer el manejo de datos como las cadenas de caracteres si no existieran las estructuras de datos. Esto me ayuda de pasar de una cadena de caracteres a que me dé el resultado correcto evaluándolo con la función value que les mostré hace rato. Entonces, eso es el manejo de grandes cantidades de información. Entonces, si yo hubiera puesto todavía una cadena aún más larga de eso, me la tendría que resolver, pero todo se hace a través de bases de datos. El algoritmo no hace falta decir que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque básicamente nos plantea la problemática, la solución, las entradas y salidas de los datos que vamos a dar y nos plantea la solución que proponemos para la solución de la problemática. Mi problema o las problemáticas que encontré, creo que lo único sería el hecho de que necesitaba entender bien el tema para poderlo explicar. Entonces, si no lo entendía, no lo puedo explicar. Entonces, por eso me puse a comentar, me puse a entenderlo para poderlo explicar. Esa fue mi solución hacia esa problemática. Estos temas los pude aprender en YouTube, Udemy y Coursera y con el curso impartido por mi profesor, el cual cada uno complementaba y siento que eso es muy importante para cualquier aprendizaje, estar viendo de diferentes maneras o de diferentes plataformas un aprendizaje focalizado. ¿Ok? Ya por último quiero decir que mi programa en sí es un software libre que lo pueden modificar a gusto de cualquiera y con gusto ahí está el link. Todo a través también de las licencias que básicamente solo es pues alinearse al GNU o las licencias 3.0 para la modificación, compilación y redistribución de este mismo. Y ya que esto no lo considero como una IE, o bueno, que no se ocupa para la innovación y aparición de nuevas tecnologías porque la calculadora ya existe, creo que el código se puede enfocar hacia algo que se ayude a la humanidad, como los cálculos específicos para cohetes espaciales o el cálculo de pesos de los edificios al construir o la solución de problemas muy complejos. Ya por último, que les dejo un pequeño glosario y anexo una guía rápida de usuario que sería cómo ejecutar el programa, que ya vieron cómo, que se ejecuta el problema, cliqueamos la operación a dar el botón igual para obtener el resultado y si deseamos obtener otro resultado, pues ponemos AC para limpiar la operación ya hecha y volver a repetir los pasos. Y por último, si ya no queremos, pues dar clic en la parte superior derecha. Esto es todo de mi proyecto. Espero que tengan una bonita tarde, día o noche, donde quiera que se encuentren. Y fue un gusto que se quedaron hasta el final.